dónde está, cómo está constituida y eso no. No tienen una mínima noción de ese tema. ¿No? Cerca de la laringe. Claro, exactamente. Bueno, la tiroide es una glándula, primero como para que ustedes vayan adentrándose en el tema, es la que regula el metabolismo de casi todo el cuerpo. Es la que comanda y regula casi todas las funciones de nuestro organismo porque interviene en todas las glándulas, en todos los tejidos, en todos los órganos. Eso como para empezar. Segundo, está situada, como ven acá tenemos los cartílagos de la laringe, está directamente por debajo y por delante de la tráquea, por debajo de la laringe y por delante de la tráquea. Está conformada por dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por un istmo en la parte central, anterior y media. Tiene un peso aproximado de 15 a 20 gramos y es la encargada de producir las hormonas T3 y T4. Está su función regulada por la TSH, acuérdense de la tirotrofina, que es la que producía la adenopófisis, y a su vez estas dos glándulas comandadas por ¿por qué estaban reguladas la hipófisis? Por el hipotálamo. Exacto, por el hipotálamo, que segregaba la hormona liberadora de tirotrofina. Bien. Esta está formada anatómicamente por folículos, que son unos centros coloidales, donde se encuentra toda la producción de la hormona, que la producción real es la tiroglobulina, que es una proteína enorme. Está constituida periféricamente, rodeando esos folículos, ese globo de coloide, las células epiteliales cúbicas, que son las encargadas de segregar o de producir esta tiroglobulina, que no es otra cosa que ser una cadena de aminoácidos de tirosina. Ya vamos a ver bien esto, que es como el mecanismo de producción y síntesis de la hormona. Entonces, como habíamos visto recién, el coloide, lo azul, donde está esa tiroglobulina, esa producción, todas las células cúbicas productoras de las hormonas, y lo que son los vasos periféricos donde se vierte la producción. Entonces, en una etapa, esto memorícenselo, entiéndanlo, va desde la célula al coloide en una primera medida y para producir esa proteína que es la tiroglobulina, y después va del coloide, pasa por la célula y va al vaso. ¿Se entendió? Primero entra a la célula, la señal, el yodo y un montón de cosas, se produce la tiroglobulina, se guarda en vesículas en la célula después, las hormonas, y luego son vertidas a los vasos. Es un circuito lo que ocurre. Eso acuérdenselo, esa explicación, porque la van a necesitar más adelante. Entonces, sí. Dijo que en el coloide se formaba la tiroglobulina. No, en el coloide se almacena la tiroglobulina. Toda la producción, el ensamblaje, porque
Vos acordate que las proteínas se generan dentro de la célula por el retículo endoplasmático. Entonces se van produciendo dentro de la célula, se guardan en el coloide y después esa tiroglobulina se va cortando en T3 y T4, que son las dos hormonas, la triiodotironina o la tiroxina, y son vertidas a la circulación. Pero acuérdense que primero se produce la tiroglobulina, se guarda, se vuelve a entrar a la célula y luego se vierte en la circulación. Ese es el circuito. ¿Se entendió hasta ahí? Chicos, ¿se entendió hasta Sí, ahí? profe. Entonces, y después lo otro que tenemos que tener en cuenta, más allá de la producción de la proteína, que esa es la tiroglobulina, lo otro que necesita la glándula para producir T3 y T4 es el yodo, el ion yoduro. Por lo que, para que nosotros tengamos un normal metabolismo tiroideo, necesitamos 1 miligramo por semana de yodo. Por eso, con el consumo habitual de la sal iodada es suficiente, fíjense ustedes, cuando vayan al supermercado o agarren el paquetito de sal de mesa, van a ver que tiene un agregado de yodo que justamente eso se aplicó para prevenir problemas tiroides, para mantener, porque hay zonas donde el yodo es muy bajo y en otros muy alto, pero para mantener una media se llegó a iodar la sal. Ese yodo es absorbido por el tubo digestivo, por el sistema digestivo y eliminado por riñones, donde de lo que circula en sangre, 1/5 es utilizado por la glándula. Ese ion llega a lo que es el interior del folículo. Un minuto. Ese ion logra llegar dentro del folículo, o sea, perdón, aquí, porque es transportada por el interior, el ion yoduro es transportado por el interior de la célula por una proteína que es la pendrina, una molécula transportadora que se llama pendrina, que lo transporta a través de la célula y lo vierte al interior del folículo. Y ahora pasamos, una vez que ya entendemos la anatomía, las necesidades que requiere la célula, que es el yodo, y teniendo en cuenta que recibió la información de la TSH de que debe empezar a producir hormonas, la producción la vamos a ir, esto es fundamental que lo entiendan, que lo vamos a ir despacito y me frenan o repetimos lo que no se entendió. Pero vamos a ir despacito porque si bien es relativamente complejo, una vez que se entiende es re sencillo. Por un lado, acuérdense, necesitamos que entre el yodo. Y por otro lado, necesitamos la producción de una proteína, o sea que el circuito de producción de proteína es el mismo siempre. Entonces, por un lado, gracias a la tirosina, que era el aminoácido que primero es la transcripción, después la transducción, y se va a generar del ADN, y se va generando
toda la secuencia, gracias a la tirosina de tiroglobulina, que pasa por el retículo endoplasmático al aparato de Golgi, se genera esta pretiroglobulina, un precursor de tiroglobulina. Ese precursor de tiroglobulina, o esa que todavía no está unida al yodo, desde el interior de la célula pasa al folículo y queda ahí, al coloide. Luego entra gracias a la pendrina y a los canales activos de sodio, potasio y de sodio, yodo, ingresa el yodo dentro de la célula. Es transportada por la pendrina hacia el coloide. En el coloide se producen dos cosas. Se produce gracias por una peroxidasa, y el peróxido de hidrógeno se transforma el ion yoduro, se oxida el ion yoduro. Y a su vez se genera, mediado por una peroxidasa, la iodación de la tiroglobulina, haciendo uniones de esa tirosina de la siguiente manera: un aminoácido tirosina, 2 yodo, un aminoácido de tirosina, un yodo. Entonces se van formando pequeñas fracciones de diyodo tirosina o monoyodo tirosina, que posteriormente, gracias a la unión de 2 yodo tirosina, se va a formar la T4, y la unión de un monoyodo con un diyodo se va a formar la T3. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, el paso 2, 3, 2 y 3 ocurre en lo que es el coloide. Posteriormente, ¿qué pasa? Toda esa tiroglobulina yodada ya con monoyodo, diyodo, todo ya preparado como para que después una enzima la fraccione, la excinda en T3 y T4, vuelve a entrar toda esa tiroglobulina ya yodada, vuelve a entrar del coloide a la célula y es almacenada en vesículas, donde después, por la acción de una enzima, es fraccionada nuevamente, es escindida en T3 y T4. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Ahí se guardó en la vesícula. Posteriormente quedó dentro de la célula. Esa vesícula, que se forman por pinocitosis, que ingresa ese material del coloide que tiene la tiroglobulina y es envuelto por membrana para formar la vesícula, se fusiona con lisosomas, dentro de la vesícula, donde enzimas, que son las proteinasas, van fraccionando, van escindiendo esa tiroglobulina yodada entre T3 y T4. Una vez que eso se logra, la T3 y la T4 es vertida, acuérdense, es liberada de la célula a lo que es el sistema vascular, para que llegue a todo el cuerpo. ¿Qué pasa?
parte de toda esa tiroglobulina, después de haber sido liberada la T3 y T4, queda parte de esa tiroglobulina fraccionada en monoyodo y diyodo. ¿Qué pasa? Esas pequeñas fracciones que no se utilizaron se vuelven a separar, o sea, se deyoda y queda la tirosina por un lado y el yodo por el otro lado, para ser reutilizado en el interior de la célula nuevamente. Ese es el ciclo real de la producción de ambas hormonas, donde el 93% es T4, el 7% es T3, la forma activa de la hormona es la T3, por eso circula como T4 para que no esté continuamente funcionando. Y bueno, y después en los tejidos, que los vamos a ver más adelante, nuevamente es deyodada se le saca un yodo para que vuelva a formar T3 y tenerla presentarse activada para que genere la función en el órgano o en la célula. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora, con esta célula, ustedes imagínense que esta célula es una de estas, donde a la derecha van a encontrar el coloide y a la izquierda van a encontrar lo que es el vaso, el capilar. Entonces tenemos una de esas células, el coloide y el vaso capilar de este lado. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces, ¿cómo era el proceso? Nosotros necesitamos, por un lado, producir la proteína a partir de la tirosina para formar tiroglobulina. Primer paso, que es esto de acá abajo. Segundo paso, necesitábamos yodo, que el yodo dependía de este material, que es la anís, que como lo vemos acá, que es la transportadora, que es la reguladora de la TSH. Esa facilita el ingreso del yodo conjuntamente con el sodio para la utilización. Entonces, la bomba sodio-potasio hace de que ingrese potasio y salga sodio. ¿Para qué? Para que después a través de esta proteína entre yodo y entre sodio, para tener equilibrado el sistema eléctrico celular. Posteriormente, la pendrina lo que hace es llevar el yodo al coloide. Cuando sale el yodo, entra un cloro porque tienen la misma carga y necesita mantenerse el equilibrio dentro. ¿Hasta ahí estamos? Ya llevamos el yodo al coloide. La segunda etapa es que el retículo endoplasmático, gracias a la transcripción y la traducción, genere lo que es la pre-tiroglobulina o el precursor de tiroglobulina, donde es encapsulado por el Golgi y es depositado en lo que es el coloide. Entonces ya tenemos el yodo y la tiroglobulina. ¿Qué pasa? Ese yodo debe ser iodado gracias a la presencia de peróxido de hidrógeno y una peroxidasa y posteriormente una yodación y acople de ese yodo con la tiroglobulina gracias a otra peroxidasa. Es yodado y acoplado la tiroglobulina con el yodo. ¿De qué manera? Como les había dicho, monoyodo, diyodo, donde se van a ir acoplando monoyodo, diyodo y van a ir diferentes secuencias en función del mensaje de transcripción. Se yoda en monoyodo, diyodo y después por pinocitosis es incluido nuevamente en vesículas de gotitas de coloide dentro de nuevo de la célula.
En la célula, acuérdense que las proteasas, esas que habíamos visto, iban a ir dividiendo esa tiroglobulina que tenía fracciones de monoiodo y diiodo en T4 y T3. ¿En qué cantidades? 93 de T4, 7% de T3. Esa T3 y T4 es liberada a la circulación. El restante, el sobrante de monoiodo y diiodo que no se utilizó para la producción, es deyodado nuevamente, se le saca el yodo, se separa la tirosina del yodo y el yodo pasa de nuevo a ser transportado por la pendrina al coloide y la tirosina reusada por el retículo endoplasmático para la producción de nuevo precursor de tiroglobulina. ¿Se entendió? ¿O va de nuevo? No hay problema si hay que repetir. Yo ahí donde me quedé donde sale el yodo y entra el cloro. Acá. Con la Bien. pendrina. La pendrina es la que transporta el yodo que entró de la circulación, de lo que necesita la célula, la glándula para producir, entró, es transportado por la pendrina y para que logre llegar al coloide necesita que entre un cloro porque necesita compensar la carga eléctrica. Entonces sale el yodo, entra el cloro. En el coloide ya tenemos ese yodo y tenemos la tiroglobulina que se produjo como cualquier otra proteína con el precursor que es la tirosina, se generó en el retículo endoplasmático, se encapsuló en el Golgi y se liberó en el coloide. ¿Qué pasa? Esa tiroglobulina y el yodo se tienen que unir. Para que se una, primero el yodo debe oxidarse con una peroxidasa y luego debe ocurrir el acoplamiento y la yodación, o sea, la unión del yodo con la tiroglobulina, para formar justamente una cadena larga de monoyodo y diyodo tirosina. ¿Se entiende hasta ahí, Yasmín? Sí, profe. Y la tiroglobulina, ¿no es cierto? Ujú. Después cuando ya está formada o sea, cuando ya está formada y entra de nuevo a la célula, Cuando está la tiroglobulina, a ver, primero el Golgi lleva al coloide el precursor de tiroglobulina. Cuando se une, se yoda y se acopla la pretiroglobulina con el yodo, gracias a la peroxidasa, para que se una, ahí, posteriormente, cuando ya está la tiroglobulina yodada, y es tiroglobulina propiamente dicha, y se encapsula nuevamente, ingresa a la célula por pinocitosis, o sea, una fracción de ese coloide con toda esa proteína es fagocitado por la célula por pinocitosis y se guarda como gotitas de coloide en vesículas de gotita coloide. ¿Hasta ahí estamos? sí, sí, sí. Ahí, en ese momento, antes de ser liberado a la circulación, una proteasa, que es otra enzima, divide toda esa tiroglobulina que estaba separada en monoyodo y diyodo, junta dos diyodo y forma T4. Agarra un monoyodo y un diyodo y forma T3. Así va haciendo con todo. Una vez que se queda sin opciones, el sobrante es dirigido nuevamente a formar tirosina y a reutilizar el yodo gracias a una deyodación por una enzima que se llama deyodasa que separa la tirosina del ion yodo. Y la T3 y T4 que se formó es liberada a la circulación.
¿Se entiende? Sí, profe. ¿Quedó alguna duda? ¿Quedó alguna duda? De mi parte, no. Bien. ¿Se entendió el resto de los chicos? ¿Entendieron? Sí, profe. Chicos, Sí, profe. entonces, porque es una parte para que entiendan todos y cómo funcionan las glándulas y todo, es fundamental, cómo actúan por ejemplo, la hipófisis y todo eso, necesitan entender ese circuito, porque si no es muy difícil de que lo entiendan. Continuemos. Entonces, ¿qué se produce? Fíjense que la tirosina es esta secuencia. Actúa la peroxidasa, que es la que le agrega el yodo que estamos viendo acá, y ahí está la unión del yodo y se formó monoyodo. Si se le agregan dos moléculas, es diyodo. Si a esa molécula se le agrega un monoyodo, o sea, se une este con este a través del puente de hidrogenión, acá, hidroxilo, se unen y se forma un mono con un di, se forma el triyodo. Este es al revés, fíjense, tiene el 2 atrás y acá adelante, por eso se llama reversa. O sea, la función es despreciable por eso no se nombra, pero sí se forma. Y después tenemos el de la tiroxina, que son con dos diodos. ¿Se entendió ahora el ejemplo cómo es? Eso no es necesario que lo sepan, simplemente para que vean cómo es la formación. Y el transporte a los tejidos, una vez que es liberado esa T3 y T4, la tiroxina y la triyodo, es transportado por proteínas plasmáticas, específicamente la albúmina fijadora de tiroxina y proteínas plasmáticas, que es la globulina fijadora de tiroxina, o albúminas. Una vez que llegan al tejido o a donde deben actuar, actúan sobre los receptores o ingresan a la célula, y dentro de la célula también tienen una proteína en la cual les permiten ser almacenadas o ser liberadas para su acción, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las funciones específicas a nivel intracelular de las hormonas tiroideas? ¿Cuál es el objetivo? Primero, una vez que ingresó el objetivo real y principal bioquímico de las hormonas tiroideas es aumentar la función celular, aumentar la función de ese tejido, aumentar la función de esa célula. Entonces, la forma de aumentar esa función es aumentando la transcripción de esos genes, generando mucho ARN mensajero. Entonces, para que llegue a ese objetivo, como teníamos que el 93% de la producción de la tiroides es T4, y sabemos que la hormona efectiva que ejerce su acción sobre los tejidos, la T3, una vez que entró la T4, necesita ser metabolizada y deyodada en T3. Una vez que es deyodada y convertida en T3, se une a receptores intracelulares y es a proteínas que la transportan al interior
del núcleo, donde va a estar su receptor, que se llama receptor retinoide X, que se encuentra unido al ADN. O sea, el receptor de la T3 es y se encuentra en el interior del núcleo adherido al ADN. Y esa unión va a generar que se formen grandes cantidades de ARN mensajero para aumentar la función de esa célula. La otra función que cumple es regular los canales iónicos y la fosforilación oxidativa, pero principalmente es lo que genera grandes cantidades de proteínas. Por ejemplo, genera que se produzcan proteínas estructurales o metabólicas, o sea, que aumentan la función celular, como el AMP cíclico y un montón de otras segundos mensajeros que se necesitan para activar la función celular del órgano diana. ¿Se entiende hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Entonces, está la célula del órgano diana, a donde ejerce el efecto las hormonas tiroideas. Entonces, ingresan al interior del citoplasma de la célula diana. La T4 es deyodada para formar T3, de ahí es transportada al interior del núcleo y unido a ese receptor de la hormona tiroide, el receptor retinoide X, el cual está unido al ADN de la célula para generar una transcripción de genes para formar ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a generar en el ribosomal la transcripción de la formación de nuevas proteínas, generando que, dependiendo en el sistema que esté, va a aumentar el crecimiento de, por ejemplo, todo lo que es hueso, músculo. En el niño aumenta el crecimiento de lo que es el sistema nervioso, y en el adulto la capacidad cognitiva, o sea, de la actividad cerebral. En el cardiovascular va a aumentar en gran medida la fuerza, la frecuencia, el gasto cardíaco, va a aumentar la circulación, porque las células están requiriendo más energía, más oxígeno. A nivel metabólico, como principalmente necesita más energía la célula para aumentar la producción, va a aumentar la actividad de las mitocondrias para generar energía, va a aumentar el consumo de oxígeno, que eso va a aumentar, que indirectamente genera que aumente el sistema cardiovascular y aumente la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria. Se va a generar va a haber una glucogenólisis para destruir el glucógeno y formar glucosa, glucogenólisis, y gluconeogénesis, o sea, generar desde aminoácidos, desde ácidos grasos o de otros monosacáridos, generar glucosa. Va a aumentar la lipólisis justamente para obtener ácidos grasos, para generar energía, y va a aumentar la síntesis de proteína, y lo que va a aumentar el índice metabólico basal.
el metabolismo basal va a aumentarse, porque justamente el requerimiento de energía va a aumentar porque aumenta la función celular de los tejidos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O explicamos algo? Chicos, Todo bien, profe. ¿vamos bien hasta ahí? Sí, se entiende. Bien. Y ahora vamos a ir viendo esto que estuvimos hablando. Entonces, vemos que como aumenta la función celular, aumenta la actividad metabólica, o sea, la producción de las células, las puede haber aumentada, puede estar aumentada entre un 60 a un 100%, la actividad celular. Para todo esto necesita energía la célula, entonces va a activar y va a aumentar el número de mitocondrias para generar energía. Y todo tipo de iones que necesiten los diferentes órganos, va, y para la producción de diferentes, va de diferentes estadios de la producción celular, la entrada de iones al interior de la célula. Eso todo en el órgano diana o en la célula diana. Y en el crecimiento, principalmente estimula el crecimiento en los niños y en la vida fetal, porque como aumenta el desarrollo y el crecimiento de las células y el metabolismo celular, donde más vamos a ver reflejado en la vida fetal y postnatal de los primeros años hasta los 3 años de vida, donde un normal funcionamiento tiroideo, un buen funcionamiento tiroideo, una buena presencia de yodo en nuestro sistema circulatorio le va a permitir de que esa tiroides funcione como corresponde y el crecimiento del niño sea como corresponde también, sea óptimo. Y ahora vamos a ver cómo actúa en los diferentes requerimientos en los diferentes nutrientes que necesita el cuerpo para funcionar, porque justamente se basa de eso para aumentar el funcionamiento y la producción de las células dianas. Entonces teníamos que a nivel de los hidratos de carbono aumentaba la glucólisis para obtener energía y la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa no de hidratos de carbono, sino de proteínas y ácidos grasos, para así obtener energía mediante lo que es la glucólisis, generar glucosa, o la glucogenólisis, que es la utilización de los reservorios de glucógeno, por ejemplo en hígado y en músculo esquelético, para aumentar la actividad celular. Y a su vez la insulina lo que hace, aumenta la secreción y hace de que se almacenen, que se vayan a los tejidos, pero no como almacenamiento, sino para utilizarlos. Por lo tanto, aumenta la secreción de insulina, pero no para que se genere un almacenaje de lo que es la glucosa circulante, sino para la utilización. Eso en cuanto a los hidratos de carbono. Y en cuanto a lo que es de lípidos, lo que hace es del tejido adiposo generar que se utilice y se libere ese depósito de grasa para ir desglosándolo en ácidos grasos libres para justamente la oxidación y la utilización de esos ácidos grasos libres como energía. Lo que es los lípidos plasmáticos o los fosfolípidos, el colesterol, los triglicéridos disminuyen porque justamente los necesita
los necesita o para energía o son eliminados por heces. Y todo lo que es el sistema de minerales, de electrolitos y de vitaminas, es necesario que haya haya buena cantidad en la circulación, justamente porque son todas las vitaminas y los electrolitos son mediadores de la actividad celular, de la activación de enzimas, de la formación de coenzimas, de toda la que es la actividad celular propiamente dicha, son mediadores de la actividad celular. Y como habíamos dicho, todo este aumento de la utilización de hidrato de carbono, del lípido, la producción de proteínas, de enzimas, genera una respuesta de un aumento del metabolismo basal, y producto de ese aumento del metabolismo basal disminuye lo que es la concentración de depósitos grasos en el cuerpo y a su vez un descenso del peso corporal. Disminuye el índice de masa corporal y disminuye el peso, o sea, disminuye la cantidad de grasa en el cuerpo y el peso específico. ¿Se entendió hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Bien. Y como habíamos hablado previamente, en el sistema vascular, que es el que aporta ese oxígeno que necesitamos y ese material para aumentar el metabolismo celular, y que lleva todos los nutrientes que necesitamos a todas las células del cuerpo, como está aumentada la producción en el cuerpo, necesita que circule más rápido. Por lo tanto, va a aumentar la fuerza cardíaca y la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, va a aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa? Si todo este aumento de la función tiroidea, el aumento de la función cardíaca, y si se llega a descontrolar todo esto, puede provocar un infarto agudo de miocardio por sobrecargar la función del músculo cardíaco. También por el requerimiento de oxígeno y la gran producción de dióxido de carbono, aumenta la frecuencia y la profundidad respiratoria para compensar las necesidades de oxígeno y la liberación del dióxido de carbono que se produce por el metabolismo celular. Y a su vez, aumenta lo que es la motilidad digestiva, porque se necesita que esos nutrientes ingresen a nuestro sistema circulatorio, y como ve la necesidad de aumentar el requerimiento de nutrientes, también aumenta el apetito. Como habíamos visto, también aumenta la actividad del sistema nervioso central, aumenta lo que es la actividad de liberación de neurotransmisores excitatorios, y aumenta lo que es un incremento se podría decir, de la vigilia o de la excitabilidad del sistema nervioso central. El músculo, cuando hay un aumento de la actividad tiroidea, genera un aumento, una excitabilidad más fácil de lo que es la actividad muscular. A nivel muscular facilita la actividad muscular, pero si eso se mantiene en el tiempo,
ese exceso de actividad muscular puede generar un catabolismo muscular, un deterioro, si no se logra mantener el requerimiento de la célula muscular para mantenerse o generar un crecimiento a nivel celular de la célula muscular. El aumento también puede generar temblores musculares, porque por esa propia excitabilidad o aumento del tono muscular producto de la excitabilidad que tiene el sistema nervioso central. Sobre el sueño dificulta conciliar el sueño en los que tienen hipertiroidismo, porque su sistema nervioso está hiperexcitado, pero en los que tienen hipotiroidismo, al contrario, es como que están todo el día cansados, somnolientos, les cuesta dormir, pero una vez que duermen, necesitan para recuperarse entre 12 y 14 horas de sueño para poder reponerse. En líneas generales, estimula todas las glándulas endocrinas, todas, porque todas afectan a la parte metabólica y funcional del cuerpo en manera de aumentar la función del organismo. Y en la parte sexual, un déficit de hormonas tiroideas genera pérdida de líbido tanto en el hombre como en la mujer, y las concentraciones excesivas en el hombre genera impotencia. En cambio, en la mujer, la falta de las hormonas tiroideas genera un aumento de la hemorragia en la menstruación, de la pérdida de sangre, se hacen más profusas y frecuentes, como llamándose menorrea y polimenorrea, o sea, aumenta la cantidad y la frecuencia, y la disminución, como habíamos dicho, genera una pérdida del líbido y ocasionalmente genera amenorrea, o sea, irregularidad en el ciclo menstrual. Y ahora vamos a la regulación. Eso es lo que hace en el cuerpo, los efectos que hasta ahí estuvimos viendo cuáles son los efectos que genera esta hormona, estas hormonas, en realidad es una, porque la activa era la T3. ¿Cómo está regulada esta función tiroidea? ¿Quién era la que regulaba la función tiroidea? Chicos. ¿Quién regulaba la función tiroidea? La hipófisis puede ser. Sí. ¿Y qué hormona de la hipófisis? ¿Qué hormona de la hipófisis y dónde se producía? ¿En la hipófisis anterior o en la posterior? Tirotropina. ¿Y a dónde se producía? En la hipófisis anterior. Bien. ¿Y qué células la producían? Tirotropas. Bien. Entonces, la función de la hormona tiroidea está regulada por la TSH, por esa tirotrofina. ¿Qué era lo que producía? ¿Se acuerdan que no entendíamos nada de la función que generaba, que no se entendía, que yo le dije, después se los voy a explicar? Bueno, acá está. Si ustedes se acuerdan de lo que vimos de eso, de la formación de la tiroglobulina y toda esa historia, esto eleva la proteólisis de la tiroglobulina. ¿Qué quiere decir la fragmentación de la tiroglobulina? ¿Se acuerdan que la tiroglobulina, la pretiroglobulina o la precursora de tiroglobulina
unía con el yodo. Bueno, una vez en el interior de la célula, esa tirolubulina que ya está unida con el yodo, ¿qué hace la TSH? Hace de que se aumente esa fragmentación entre T3 y T4. ¿Entienden ahora lo que quiere decir esto? Después, aumenta la función de la bomba del yodo, o sea, para que entre el yodo. ¿Me van siguiendo? Chicos. Sí, El profe. primero, aumenta esta parte. Aumenta que las proteasas estas que separaban la T3 y la T4 de la tirolobulina, aumenta la función de esto. La segunda, aumenta la entrada, la bomba de yodo. Esa es la segunda. La tercera, intensifica la yodación de la tirosina, o sea, favorece que esa peroxidasa y el peróxido de hidrógeno actúen en la yodación de esa pretiroglobulina, allá en el folículo, adentro, en el coloide, y aumenta el tamaño y la actividad de las células. Y el número de células, o sea, aumenta el tamaño, la actividad y el número. Tamaño, actividad y número. Vieron que ahora, habiendo visto cómo funciona la tiroides, esto es fácil. Aumenta la bomba de yodo, aumenta la iodación de la tirosina, aumenta la fragmentación de la tiroglobulina y el número, tamaño y actividad celular. Pero es fácil. ¿Se entendió? Aumenta que entre yodo, o sea, la bomba de yodo, aumenta la yodación de la tirosina o la yodación de la pretiroglobulina, la fragmentación de la tiroglobulina y el número, el tamaño y la actividad celular. Es esa la función de la TSH a nivel de la glándula tiroides. Y todo esto está mediado por el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. ¿De qué manera? Como habíamos visto, la TSH se une con el receptor, libera la porción que se une a la adenylatociclasa, genera, gracias a la utilización de ATP, el AMP cíclico, y activa las proteínas quinasas dependiente del AMP cíclico, para justamente la fosforilación y la producción de la actividad celular. ¿Se entiende? Es este grafiquito que lo que vimos cuando vimos la introducción de glándulas, o de sistema endocrino en realidad. Que esa TSH se une, libera la porción alfa de la proteína G, se une de la adenylatociclasa, se forma el AMP cíclico gracias del ATP y se genera la activación de la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico. Y eso, gracias al ATP y la proteína, se forma la fosforilación de proteína y se activa la producción y liberación de las hormonas. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Bien. Y posterior a eso, tenemos que ir más arriba. ¿Cómo está regulada la TSH, la adenohipófisis? Estaba regulada, acuérdense, por el hipotálamo a través de la hormona liberadora de tirotrofina, la cual se liberaba al sistema porta hipoficiario hipotalámico a través de ese sistema vascular capilar, llegaba a las células y ahí ejercía la activación
a través de segundo mensajero, que era la fosfolipasa C, la activación de la producción de la TSH a nivel de las células tirotrofas de la adenohipófisis. ¿No es cierto? Bien. Y teníamos que todo ese sistema de producción hormonal de la tiroides estaba estimulado por la hipófisis y el hipotálamo. Y a su vez, la producción de la tiroides, de la T3 y la T4, una vez que son liberadas al sistema circulatorio y empiezan a ejercer su función, tanto la T3 como los efectos que produce a nivel del organismo generan una retroalimentación negativa que disminuyen, controlan y regulan la producción tanto de la adenohipófisis, del hipotálamo y de la tiroides. El producto genera la regulación de la hipófisis y del hipotálamo. La retroalimentación es a nivel de hipófisis y hipotálamo para disminuir o regular la función tiroidea. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y la otra hormona que segrega la tiroides es la calcitonina, que también es una hormona peptídica, proteica, la cual es liberada y producida por las células C que se encuentran en la glándula tiroides y dependen su liberación y su producción de que aumente la concentración de calcio a nivel del circulatorio, ya sea porque aumentó el catabolismo a nivel óseo o porque se ingirió a nivel alimenticio e ingresó en la circulación gran cantidad de calcio. O sea, ante una hipercalcemia, aumento del calcio en sangre, es liberada esta calcitonina para que disminuya. Entonces, podemos ir viendo de que hay dos formas, o aumentando la excreción, o sea, que se elimine ese calcio, o que se inhiba lo que es la actividad de los osteoclastos o el depósito de o aumentando el depósito de calcio a nivel de los huesos. ¿Cómo se produce bioquímicamente esta hormona? Se produce a nivel de las células, esa célula C que habíamos visto, pero tiene dos etapas, una como procalcitonina y después como es modificada por enzimas como procalcitonina hasta que es vertida y actúa como calcitonina. Donde es liberada en la circulación, es liberada en la circulación, su vida media es de 10 minutos, y es excretada o eliminada por vía renal hepática bien. ¿Cuál es la acción específica? Bueno, el control y la velocidad el requerimiento o lo que determina la excreción
o la liberación, la secreción, perdón, no la excreción, la secreción, es el aumento de la concentración de plasmática de calcio. O sea, el control depende de eso. Y lo que estimulan también que se segregue, que haya mayor cantidad de calcitonina. Tenemos por un lado el magnesio, que se da como suplemento, puede ser la dopamina, los estrógenos, el glucagón, son todas sustancias que promueven la liberación y estimulan la secreción, pero principalmente fisiológicamente, más allá de la dopamina, estrógeno, principalmente es la concentración plasmática del calcio. ¿Cómo actúa? A nivel de las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. A nivel óseo, inhibe la reabsorción, como le habías dicho. ¿Cómo actúa? Genera que el osteoclasto disminuya su actividad. ¿De qué manera? Cambiándole la forma, modificando su forma y modificando su función. La función que es osteolítica, que produce disminución de la producción del ácido clorhídrico y de enzimas proteolíticas que van reabsorbiendo el tejido óseo. Y a nivel de los riñones, como la función es disminuir cuando hay una hipercalcemia, un aumento de calcio, disminuir o mejorar o en realidad disminuir los niveles de calcio en nuestra circulación, lo que hace es que aumente la excreción del calcio a nivel renal, de fósforo, de sodio y de cloro, de magnesio y potasio, o sea, disminución electrolítica a nivel de los riñones. ¿Estamos hasta ahí? Chicos. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un cortecito como para separar un tema del otro. Vamos a descansar 10 minutos. Son las -20, a las -10 nos volvemos a encontrar para seguir con el tema que sigue, que es paratiroides. Bueno, profe. Necesito moretón. Encima yo vengo en la serie de zombies y veo que ¡pum! El día no se levantaba. O sea, quedó así. Yo me acerqué, yo le veía los pies en mi cama. Me levanté y todo. Flor, tu micrófono. ¿Qué cámara es esta? Pero yo no me acuerdo. Flor, tu micrófono. Ay, muy bien, mi bebé que está comiendo frutas saludables. Muy bien, tiene que comer muchas frutas saludables, así crece fuerte. Flor, ¿Qué? micrófono. ¿Qué pasa? Flor, tu micrófono.
Chicos, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar. Sí, profe, acá estoy. Así vamos terminando. Ahora vamos a ver lo que es la paratiroides. Perdón. La cual se encuentran, fíjense, en el borde posterior, porque la concavidad es posterior, de lo que es la glándula tiroides. Son 4 lóbulos, 2 superiores, 2 inferiores, lo habitual, la cual presenta principalmente color amarillento, pero con el transcurso del tiempo y por el deterioro graso y el contenido graso se va poniendo amarillento. Las células que lo componen principalmente y las que producen la hormona son las principales, que segregan las hormonas, la paratormona, la cual, esta paratormona depende de las concentraciones de calcio en sangre. Al contrario de la calcitonina, esta lo que genera es que cuando la concentración de calcio en sangre disminuye, aumenta por un lado la reabsorción de hueso para la liberación de calcio y a su vez actúa a nivel de riñones y de intestino delgado, generando la reabsorción de iones, calcio y fosfato. Entonces actúa de la manera contraria a lo que es la calcitonina, porque la otra era que actuaba con la calcitonina cuando había una hipercalcemia, generaba la disminución, o sea, el depósito de lo que es en hueso, o disminuía la absorción a nivel gastrointestinal o generaba la eliminación. En cambio, la paratormona funciona al revés. Cuando hay una disminución de lo que es el ion calcio circulante en nuestra circulación, una hipocalcemia, lo que hace es aumenta la reabsorción de hueso, la absorción gastrointestinal del ion y a nivel de riñones disminuye la eliminación de estos iones. ¿Se entendió? Bien. Profe, se me cortó, parece el internet. ¿Podría volver a repetir? La última parte solamente. Sí, que principalmente la paratormona lo que hace es, cuando disminuye la concentración de calcio en sangre, o sea, hay una hipocalcemia, genera la reabsorción de lo que es el hueso para liberar calcio a la circulación, o aumenta la absorción de los iones calcio y fosfato a nivel gastrointestinal, o genera que se elimine menos cantidad o disminuye la eliminación a nivel renal. Ahí está, profe, ¿Cómo gracias. se sintetiza? Como cualquier otro
proteína, pero se va fraccionando por actividad enzimática. Primero hay una prehormona, luego una prohormona y a su vez fracciones de esta hormona también tienen función o pueden generar función de paratormona. O sea que las fracciones de esta hormona también tienen efecto hormonal. ¿Cómo está regulada la secreción? Principalmente, como habíamos visto, depende de la concentración del ion calcio a nivel circulatorio. Por tanto, si hay una hipocalcemia, aumenta la secreción de la paratormona. Si hay hipercalcemia, disminuye. Nunca está eliminada en su totalidad la función, sí disminuida en gran expresión, pero no anulada. Y está mediada su función por segundo mensajero dentro de la familia de las proteínas G, las cuales dependen y se encuentran tanto en lo que estimulan o que regulan su secreción a nivel de los túbulos renales, las células a nivel tiroidea, osteoclastos y placenta. El metabolismo, como lo habíamos visto anteriormente, comienza ya dentro de la misma paratiroides, porque luego de lo que es la síntesis de la hormona, constantemente va generándose fraccionamiento, ya sea en la tiroides, la primera fase, en la paratiroides, perdón, ya hay una primera fase de catabolismo, donde hay un primer fraccionamiento, donde esos fragmentos tienen actividad biológica y luego son de esa excreción de esos fragmentos a la circulación, también es catabolizada y fraccionada en hígado y riñón. Esos mismos fragmentos terminales pueden ser nuevamente recaptados de la circulación a nivel de los túbulos renales, y cuando hay una hipercalcemia disminuye su actividad y cuando no hay una hipocalcemia aumenta. Pero lo importante de acá es que dentro del metabolismo hay un continuo catabolismo, un fraccionamiento de esta hormona, donde los fragmentos, hay múltiples fragmentos terminales activos en circulación, que también pueden ser fraccionados en hígado y riñón. Los receptores, principalmente para la paratormona, son ligados a proteína G, donde principalmente actúa es en riñón, en hueso y indirectamente en lo que es intestino a través de lo que es la vitamina D activada. Esto que vemos acá es la vitamina D activada. Es el nombre o la conjunción, el nombre químico de la vitamina D activada. La acción propiamente dicha sobre riñón lo que hace es aumentar la reabsorción del calcio, porque acuerden que la paratormona lo que hace es aumentar el calcio y fosfato en sangre. Entonces, cuando es liberada,
porque hay poco calcio y fosfato, genera que se reabsorba a nivel de los túbulos, como habíamos hablado previamente, a nivel del túbulo proximal. También lo que genera la paratormona de manera concomitante a nivel de los riñones es que se active la vitamina D, que era lo que habíamos visto. La primera opción de la reabsorción se da en los túbulos distales y en la parte proximal de los túbulos colectores. Y la activación de la activación de la vitamina D se da en los túbulos proximales. Esa es la acción que genera en riñones. Y sobre huesos actúa sobre la acción de los osteoclastos, aumentando la actividad y el número de osteoclastos, o sea, generando que la forma sea la adecuada para generar la reabsorción, que era lo contrario a la calcitonina. La producción del ácido clorhídrico la aumenta y de enzimas resortivas. Y la acción sobre intestino es que aumenta la síntesis de vitamina D activa, que esa vitamina D activa favorece la absorción de calcio y fosfato. Es una acción indirecta porque al estimular la captación de vitamina D en la circulación a través del sistema gastrointestinal, favorece también la entrada de iones calcio y fosfato. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿les quedó alguna duda? ¿Tienen alguna duda de esto? No, va a haber que profundizarlo nomás, pero sí, entendió.